El doctor Luis Roel es parlamentario, congresista de Acción Popular, pero además es ex congresista de Acción Popular, pero además es abogado constitucionalista, y es muy pertinente que nos acompañe por las dos razones. Porque es el partido al que él pertenece, que está en la mira por estos congresistas, y además en su función de abogado constitucionalista, hablar un poco de si podría o no prosperar esta iniciativa del Ejecutivo para que la presidenta pueda viajar y manejar el despacho presidencial de modo remoto. Doctor Roel, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su postura frente a la situación de estos 4 parlamentarios de Acción Popular? Primero, hay que hacer una precisión respecto de lo que se ha presentado ayer por el Ministerio Público. Claro. Y lo que saber mañana, porque son dos denuncias constitucionales diferentes. Diferentes, correcto. Claro, si bien son bajo los 4 mismos congresistas, sí, y bajo los mismos delitos, son diferentes hechos. Ya. ¿Por qué? Porque en el caso de la denuncia que hace Patricia Chirinos, que es la denuncia constitucional que se va a ver mañana en el Pleno, que se va a votar, se ve sobre temas relacionados con puestos de trabajo, con nombramientos en el Ministerio de Producción. Correcto. Mientras que en el caso de lo presentado ayer por la Fiscalía de la Nación es por... Tráfico de influencias exactamente, agravado. Pero en materia del Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transporte y Comunicaciones sobre licitaciones, sobre contratos y sobre también puestos de trabajo. Entonces, son dos denuncias constitucionales que, si bien son los mismos imputados, son los mismos delitos, pero que los hechos son distintos. Correcto. Y eso es muy importante, porque uno diría, oigan, ¿por qué no se acumulan? ¿No? Eso es lo que iba a preguntar. Exactamente. ¿Por qué no acumularse? Uno se acumula porque el reglamento del Congreso, el artículo 89, que es el que regula el procedimiento de acusación constitucional, prohíbe que se acumulen después de las investigaciones. Bien. Es decir, ya hay una etapa de investigación que ha pasado en el caso de la denuncia constitucional de Patricia Chirinos, que ya está en el Pleno, y hay uno que recién inicia. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de la Nación lo que ha hecho es presentar la denuncia constitucional a mesa de partes. De ahí tiene que la subcomisión de acusaciones constitucionales que preside Lady Camones tener que evaluar con su Secretaría Técnica y con su equipo un informe de admisibilidad y de procedencia. Y luego de ello ir a la comisión permanente que la ratifique, de ser el caso, para que vuelva a la subcomisión, para que empiecen las investigaciones de esa denuncia constitucional en específico. Ok. Y si mañana prosperara el informe de Patricia Chirinos y la acusación de Patricia Chirinos, digamos, ¿esto libera a la fiscal de la Nación de todo este trámite en el Congreso y podría iniciar investigaciones? A ver, lo importante es decir de que las denuncias constitucionales tienen dos objetos, porque son dos supuestos que se utilizan. El juicio político, que es por cuando un alto funcionario, entre ellos los congresistas, cometen una infracción a la Constitución en el ejercicio de sus funciones, y en esos casos inclusive pueden ser inhabilitados. ¿Qué es lo que se busca? Mañana no se ve eso. Mañana se ve el antejuicio político. Antejuicio político es el otro caso, que es justamente cuando los altos funcionarios, entre ellos los congresistas, cometen delitos en el ejercicio de sus funciones. Y para que el Ministerio Público pueda investigarlos, es necesario que se levante esta prerrogativa que tienen estos altos funcionarios entre los congresistas. Claro. Mañana se va a ver justamente una denuncia constitucional por antejuicio político, que lo que va a buscar es que el Ministerio Público pueda investigar con el expediente que le remita el Congreso a estos altos funcionarios, estos 4 congresistas, por los hechos que el Pleno apruebe mañana, si lo logra aprobar. ¿Qué sucede? En el reglamento del Congreso también establece de que si el funcionario, en este caso los congresistas, están en funciones cuando se le aprueba un levantamiento de esta prerrogativa del antejuicio, puedan ser también desaforados o suspendidos en su cargo. ¿Con qué objeto? Para que no afecte las investigaciones, como lo que pasó con Roberto Sánchez y con Betsy Chávez. Que en ambos casos, por un lado, se votó para que se aprobara este adelantamiento de la prerrogativa del antejuicio. En ambos casos se aprobó, pero en un caso se aprobó la suspensión a Betsy Chávez y a Roberto Sánchez no. Claro. Entonces, ahí también va a depender mucho de las votaciones que se hacen individualmente, caso por caso, congresista por congresista, y luego de ver el levantamiento del antejuicio, que es el levantamiento de esta prerrogativa, se va a votar la suspensión. Por lo tanto, van a ser 8 votaciones, 2 votaciones para cada congresista, y que ya el Pleno decidirá si le genera convicción este informe final presentado en base a la denuncia de la congresista Patricia Chirinos.
¿Le produce a usted convicción los elementos que se han exhibido? Yo creo que, y eso lo digo de mi experiencia en la subcomisión de acusación constitucional que me tocó presidir, que esta denuncia constitucional es una manera en que el Congreso de la República coadyuva al sistema de justicia. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no puede tocar a los altos funcionarios a menos que se le levante esta prerrogativa ante juicio. Entonces, la única manera que el Ministerio Público, para el sistema de justicia, para la imagen del Congreso, para la imagen de los propios congresistas, porque si uno dice, oye, yo soy inocente, a mí me están acusando indebidamente, porque es una denuncia, ojo, de una congresista, no es la denuncia del Ministerio Público. Por lo tanto, puedo decir de que, oigan, este es un tema que me están acusando injustamente, por lo tanto, que me levanten el antejuicio, me levanten esta prerrogativa, igual al Ministerio Público para que me investigue y que el Ministerio Público, de ser el caso, o formalice la denuncia o archive la misma. Porque lo único que hace es que el Ministerio Público realiza las investigaciones. El Congreso no le dice acusa, como tampoco le dice al Poder Judicial condena. Claro. Entonces, a ver, el escenario ideal es que los congresistas se allanaran y dijeran que me levanten esta prerrogativa y que me investigue el Ministerio Público. Pero la pregunta es, lo que se ha exhibido en la investigación del informe de Patricia Chirinos, ¿sustenta suficientemente para que Yo creo que, y eso también lo digo en mi experiencia en la subcomisión de acusación constitucional, es que las denuncias del Ministerio Público siempre van a tener estar más robustecidas que las denuncias presentadas por los congresistas. Por varios motivos. Primero, porque el Ministerio Público tiene justamente el expertise para la investigación y para establecer los supuestos de hecho con el delito cometido por el alto funcionario o el presunto delito cometido por el alto funcionario. Mientras que los congresistas tienen, y lo que justamente se sustenta mucho al inicio, cuando se presenta la denuncia de Patricia Chirinos, en reportajes periodísticos. Claro. Que eso a veces no es suficiente como para generar una convicción tanto en los congresistas que toman la decisión, como luego, si se aprobara, al Ministerio Público para formalizar la denuncia. Correcto. Entonces, esas son siempre las debilidades que tienen las denuncias cuando se presentan por los congresistas o inclusive también por los ciudadanos, que no tienen esa posibilidad del sustento técnico, jurídico y fáctico que sí tiene una denuncia presentada por el Ministerio Público como la que presentada el día de ayer. ¿Cuál sería un punto medio entonces? ¿Que mañana se le levantara la prerrogativa para que sean investigados pero no suspenderlos? Yo creo que lo que mañana podría pasar es de que, justamente como tú mencionas, se dé el caso tipo Roberto Sánchez. Se levante la prerrogativa del antejuicio para que el Ministerio Público investigue, pero no se le suspenden sus funciones, puesto porque o no hay los votos o no ha generado la suficiente convicción en los congresistas para esa situación, que es la más drástica. Correcto, la suspensión. Ahora, los elementos exhibidos, lo que se conoce por denuncias periodísticas, como usted ha dicho, ¿encuentra que son sólidas como para finalmente terminar en no solamente la suspensión, sino ya la sanción de inhabilitar a los congresistas? Yo creo que en este caso, como tú bien has mencionado, lo ideal es que se le levante el antejuicio para que el Ministerio Público, que es el que tiene la titularidad en lo que es esas investigaciones penales, de la acción penal, según manda la Constitución, sea quien establezca y esclarezca esta situación que a todos los peruanos, y no solo a los militantes de Acción Popular al que yo pertenezco, sino a todos los peruanos, de que estas situaciones, qué es lo que en verdad ha pasado, qué es lo que realmente ha sucedido, ¿no? Y que sea el Ministerio Público quien decida luego de ello si formaliza la denuncia y luego qué medidas tomar posteriormente ante el Poder Judicial, porque el Ministerio Público también no solo formaliza, sino también puede decir, bueno, Poder Judicial, hay otras medidas limitativas, ¿no? Por ejemplo, que no salgan del país, ¿no? que siempre notifiquen cuando viajan, porque acuérdense que son congresistas que pertenecen a provincias. Entonces, cuando viajen, que avisen dónde están viajando, que estén siempre supervisados su actuación. Y así como en estos casos, en otros, se pueden dar esas situaciones. ¿Cómo es que, a pesar de bueno, es un escándalo mediático el que se ha producido con estos congresistas, las votaciones están ahí y las investigaciones periodísticas también? ¿Cómo es que no se tomaron otras medidas al interior del partido respecto a estos 4 miembros? Y es algo muy importante y es algo que yo quiero utilizar también tus medios para reclamarle al ROP de la OMPE. Nuestra falta de institucionalidad que nos impide, no solo en estos casos, sino en otros, poder también hacer nuestras investigaciones y establecer sanciones disciplinarias al interior del partido, es porque no hemos tenido esa institucionalidad, porque el ROP no nos ha permitido inscribir nuestras diferentes dirigencias. Siempre he encontrado un pero.
Siempre han encontrado algún reclamo de algún militante que no está conforme, como en todas las elecciones. Hay personas que no están conformes cuando pierden sus elecciones y obviamente reclaman. Pero el ROP, en vez de darse cuenta de que la mayoría partidaria ha decidido por uno u otro candidato, prefiere dejarlo siempre en suspenso y pasan los años y tenemos esta falta de dirigencia, esta falta de institucionalidad. Hace 2 semanas ya se dieron las elecciones internas de Acción Popular. Ya se tiene a Juan Abad a nivel nacional y Jorge Quintana a nivel de Lima Metropolitana para que sean nuestros dirigentes. Esperemos que ROP no se demore, no ponga peros y en el momento de que se declare formalmente por el Comité Nacional Electoral de Acción Popular, se inscriba. ¿Y este es el impasse que impide que estos congresistas hayan sido apartados del partido? ¿Usted cree que debieron ser apartados, que debieron ser apartados a mano no solamente del partido, sino de la bancada, porque siguen siendo congresistas de Acción Popular? Eso es algo muy importante. Tanto en el procedimiento parlamentario como en los procedimientos disciplinarios dentro de Acción Popular existe el debido proceso. Entonces nosotros no podemos, como Acción Popular, ir por encima del debido proceso. ¿Y esto qué genera? Cuando se están investigando, y ojo, iniciamos ya en Acción Popular investigaciones a no solo a estos congresistas, sino a varios militantes de Acción Popular por materia disciplinaria. ¿Qué sucede? Sale el jurado de selección y decir nuevas elecciones. ¿Y qué sucede con las investigaciones en trámite? Se quedan en nada. O sea, quedan en suspenso, ¿no se retoman después? No, ¿por qué? Porque luego se designa a nuevos comités disciplinarios. Ya. ¿Y eso qué genera? Que cuando estás llegando a un punto en donde puedas establecer, por lo menos en materia disciplinaria, al interno partido, la disciplina que se exige dentro de un partido político como es Acción Popular, no se logra. Justamente porque el sistema electoral no ayuda a los partidos como Acción Popular que tienen institucionalidad, que tienen una militancia y que justamente siempre han tenido un plan para el mejor para nuestro país, pero no tenemos esa ayuda, no tenemos esa colaboración del sistema electoral. Ok, independientemente de eso, ¿usted cree que estos congresistas deberían seguir formando parte de la bancada de Acción Popular y del partido o no? Acción Popular tendrá que ver con esta nueva dirigencia, los procedimientos disciplinarios y resolverlos. Y en el caso de la bancada, las bancadas también. En mi caso, cuando yo fui congresista, la bancada también tiene su reglamento interno. Tiene también sus procedimientos disciplinarios. Pero que no se han aplicado. O sea, digamos, ahí está el tema. Estas sospechas graves siguen siendo ahí está el tema de que la bancada tiene que ser responsable. La bancada no puede decir, solo son ellos o son estos otros y me lavo las manos. No, la bancada siempre se hace responsable porque la bancada es un colectivo que representa al Partido Acción Popular y la bancada siempre tiene que tomar decisiones desde elegir a sus voceros, decidir los proyectos de ley que se van a presentar, inclusive la disciplina a la interna de la bancada. Pero entonces, ¿qué? ¿La bancada los mantiene porque los votos cuentan para otros intereses que no son los del país o qué? No entiendo. Esos temas que justamente corresponden a la bancada tendríamos que preguntárselos a ellos mismos. Tenemos que preguntarles ¿por qué hacen esto o no hacen lo otro? ¿Pero usted cree que ellos deben permanecer como miembros de la bancada? Yo creo que ahora bien sería erróneo yo decir o adelantar opinión porque justamente quien está dirigiendo uno de los comités de disciplina, que esperemos que sea ratificado, es mi madre, entonces tampoco podría adelantar opinión. Entonces imagínense que luego la puedan... Entonces, mañana el ideal sería, en la medida que el informe de Patricia Chirinos no tiene los elementos técnicos de investigación. Pero por lo menos genera convicción al Congreso. Ajá. Y se da el tema del levantamiento de la prerrogativa. Ellos aprueban una resolución legislativa. Esta resolución legislativa deriva luego el expediente al Ministerio Público, para que el Ministerio Público inicie con la acción de investigación. ¿El comportamiento de estos congresistas representa el ideario de Acción Popular? Yo creo que la bancada de Acción Popular, hoy por hoy, tiene un gran reto que es limpiar la imagen. ¿Por qué? Porque Acción Popular en una situación, en un momento de su historia política, desde que fuimos gobierno y cuando fuimos oposición a los gobiernos, nunca hemos tenido estos casos, nunca hemos tenido estas situaciones que han preocupado tanto a la militancia, a la dirigencia y a nivel nacional, porque creo yo que todos los peruanos conocemos la trayectoria de que fue nuestro líder histórico Fernando Belaúnde Terry, los quienes han sido nuestros fundadores, que son personas correctas, con valores y con principios, que también se encuentran en nuestro ideario, que se encuentran en nuestro partido y que eso es lo que nos ha guiado siempre. No los representan, entonces. Creo que tienen que ellos demostrar
lo contrario. Permítame pasar al tema de la iniciativa del Ejecutivo para permitir que la presidenta viaje a los foros internacionales que están en agenda, encargándose de manera remota del despacho. ¿Usted es constitucionalista? ¿Es viable? ¿Es posible? Es inconstitucional porque va más allá de las funciones que establece el artículo 115 de la Constitución para la Presidencia de la República. La Presidencia de la República se establece de que ejerce sus funciones en el territorio nacional y si no, por encargo a uno de sus vicepresidentes. Eso es la situación que está en el marco constitucional actual. Si se quería modificar, ampliar las funciones de la Presidencia de la República, por eso tienes las iniciativas de reforma constitucional. Claro. No lo han planteado así, han planteado una reforma en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es una norma menor jerarquía. Una norma de menor jerarquía, como una ley orgánica, no puede contravenir la Constitución. Okay. Más aún si la ley orgánica desarrolla los contenidos de la Constitución política. O sea, el segundo camino, que es el que han planteado, contraviene la Constitución. Y en el primer caso, si se planteara como una modificación constitucional, ¿sería pertinente? Yo creo que la Constitución siempre acepta enmiendas, acepta ciertas reformas que permitan que la Constitución se mantenga en el tiempo, se actualice. Y eso es lo que ha permitido que nuestra Constitución, que tiene más de 40 reformas constitucionales en la actualidad, se mantenga 30 años. Y yo creo que es la posibilidad de que, bueno, se reforme, si hay que incluir esa función, se haga por los caminos que establece la Constitución, a tener un procedimiento de reforma constitucional, con una iniciativa de reforma constitucional que pase por la Comisión de Constitución y Reglamento, tenga un dictamen aprobatorio, pasa al Pleno y se apruebe en de legislaturas por 87 votos, claro, o menos de esa votación en una legislatura y más referéndum. Ese es el camino constitucional para una reforma válida. Lo que ellos están haciendo es forzar una figura que luego podrá ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y en el tema del camino que es más engorroso, porque además estamos hablando de una reforma constitucional, sería una reforma constitucional con nombre propio para salvar una circunstancia para la señora Dina Boluarte, que no tiene vicepresidenta. Yo creo que más que una situación específica, creo que es un gran problema que ya se viene desde hace tiempo. Alejandro Toledo tiene el problema de que perdió uno de sus vicepresidentes, Raúl Díaz Canseco. Luego, Ollanta pierde también uno de sus vicepresidentes, Omar Chejade. Pero Pablo Kuczynski tuvo a Vizcarra, que luego pierde a Mercedes Arauz. Mechita, claro. Y luego tenemos el caso de que entra Castillo a la contienda electoral, lo cual ha sido un error del Fondo de Elecciones, con un solo vicepresidente, Dina Boluarte. Porque acuérdense que a Vladimir Cerrón lo sacan de contienda. Correcto. Y en ese caso, porque entró a la contienda ya con una falla, el jurado debió decir, no, la plancha presidencial es con 2 vicepresidentes y tienes que presentar a uno más, o no te inscribo. Ese es un tema relacionado a la normativa electoral que, como tiene ese vacío, le toca interpretarlos al jurado de las elecciones como intérprete de la normativa electoral. Y que, claro, ellos, el argumento que pasó el tiempo justamente para hacer estos cambios, estas modificatorias. Muy bien, si pasó el tiempo para hacer estos reemplazos, estos cambios en la plancha presidencial, el jurado debe haber dicho que no se puede haber inscrito esa plancha. Porque la Constitución justamente señala, cuando no está el presidente de la República, está el primer vicepresidente. Si no está el vicepresidente, está el segundo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque en la noción de la Constitución, del constituyente, es que el presidente de la República entre a su gestión, a su gobierno, con 2 vicepresidentes. Independientemente de la emergencia planteada por el premier Otálora y la canciller de la necesidad de tener a la presidenta en los foros internacionales para defender la postura peruana, no debería prosperar. Porque es inconstitucional y además hay que hacer las cosas como se deben, ¿no? Hay un procedimiento de reforma constitucional, hay ciertos límites que se tienen que respetar y si no lo hacemos ahora, no se va a hacer nunca. Le agradezco mucho por haber Solo estado 2 precisiones que quisiera realizar. Primero, en una entrevista ayer justamente había mencionado de que los exsecretarios tenían mayor o igual trayectoria que los congresistas actuales que podrían ser reemplazados. Ahí tengo que hacer una corrección, es verdad, y es siempre corregirse, bueno. Una de las secretarias justamente que usted mencionaron en la pantalla, que justamente era de Elvis Vergara, Bessie, si no me equivoco. Sí, Bessie Bermúdez. Bermúdez. Ella recién se inscribe en el 2019 y antes había pertenecido al Partido Fujimorista, Popular. Lo cual también me hace un llamado a que tenemos que también, como militante de Acción Popular, fijarnos
quiénes son nuestros representantes. Claro. No solo quienes están actualmente, sino los posibles reemplazantes, para exigirles, porque ese curul es de Acción Popular. Claro. Y si ella llegara a entrar, así como los otros ejercitarios, a la bancada de Acción Popular, es a la bancada de Acción Popular representando a Acción Popular y representando el ideario, los principios y valores de Acción Popular, y no de otras bancadas o otros partidos políticos. Y eso es bueno que los militantes sepan, que estemos siempre vigilantes, porque eso es lo que nos corresponde como axiopopulistas, de estar vigilantes y que luego decirles a la gente del sistema electoral, a Rob de la OMPE, de que por favor no nos pongan más trabas. Si queremos volver a la institucionalidad de Acción Popular, necesitamos que nos permita inscribir a nuestros dirigentes para establecer nuevamente la disciplina partidaria y que Acción Popular sea otra vez ese partido de centro que el Perú necesita para buscar un mejor país. Muchas gracias. Doctor Rodel, a usted por estar con nosotros esta tarde.